Esta carretera nos lleva hacia el Huecufe Mapu, también conocida como la Tierra del Diablo durante el siglo XIX. El país mapuche del este, que solo los líderes más poderosos se aventuraban a conquistar. Es una región de parajes áridos e interminables, con temperaturas extremas e inesperadas tormentas eléctricas. Es un lugar legendario donde las alimañas y los espíritus malignos se conjuraban para cortar el paso de los más osados viajeros. Aquí se construyó la historia y la leyenda del cacique Juan Calfucura, general del ejército de Puel Mapu e indiscutido rey de la Pampa por casi medio siglo. Entre 1833 y 1834, el gobernador Juan Manuel de Rosas lideró la campaña del desierto para terminar con las tribus hostiles que amenazaban la provincia de Buenos Aires y los puntos de avanzada que se habían fundado al sur de la capital. Mediante tratados y usando la fuerza, sometió a las parcialidades enemigas, liberando las rutas para el comercio de los elementos esenciales de la economía de la época, el ganado y la sal. Sin embargo, la calma sería momentánea. En 1835 ingresó a la Pampa el joven cacique originario de Yaima, Juan Calfucura. Según las crónicas, le acompañaban unos 800 araucanos. Calfucurao Piedra Azul se apoderó del mando de los indios boroas o boroganos en la batalla de Masayé y reuniendo a otras tribus a su causa se estableció en la región de Salinas Grandes. La memoria oral sobre la vida de Calfucura es escasa y su descendencia se encuentra muy dispersa en el mapa de Argentina. Sin embargo, existen investigadores que lograron rescatar testimonios y documentos que nos ayudarán a reconstruir la biografía de este cacique del siglo XIX. En la ciudad de Puerto Madryn nos esperaba Rodolfo Casamiquela, destacado etnólogo y estudioso de la lengua tehuelche, quien ha dedicado toda una vida y más de 70 publicaciones al estudio de los pueblos originarios y la prehistoria. De manera que en un momento dado, cuando vino con la lanza oculta, con ánimo bélico, ya fue recibido con confianza por los caciques comarcanos y dio un famoso malón que recordaba precisamente este viejo don Juan Rondeau, descendiente, bisnieto venía a ser de uno de los caciques que él lanció ahí en ese sitio. Más al norte, en Bahía Blanca, nos encontramos con los investigadores de la Universidad Nacional del Sur, María Mercedes González Coll, Daniel Villar y Juan Francisco Jiménez. Para el pueblo mapuche, la cordillera no es un límite. Calfucura vuelve a aparecer en la región en 1834 y en ese momento visita Bahía Blanca y luego, hacia fines de año, en el mes de noviembre, lleva adelante un ataque contra el grupo borogano que culmina con el homicidio de sus caciques principales, que eran los caciques Rondeau y Alón. Esos caciques son muertos en noviembre del 34 y a partir de allí Calfucura comienza a generar las condiciones que llevarían a convertirlo en un gran líder de grupos indígenas en la región. Además tenía redes de alianzas muy extensas que incluían, diríamos, no solo los grupos del sur del Río Negro, sino grupos en Chile. Y a través de eso podía movilizar a sus aliados. Cuando era necesario, él podía enviar sus huarquenes solicitando ayuda. Y en un plazo relativamente breve estaba en condiciones de presentar, digamos, en el campo de batalla ejércitos muy numerosos, algo que no había sido posible antes. Tal vez si ustedes se entrevistan con el padre Hux le pueda dar más datos sobre eso, porque es un conocedor de la situación actual de los indígenas en provincia de Buenos Aires con mucho detalle. En el centro de la provincia de Buenos Aires, en la comunidad de Los Toldos, se encuentra la abadía benedictina de Santa María, donde hace más de 50 años se estableció el sacerdote de origen suizo, Meinrado Hux. Combinando su vida monástica con la investigación, ha logrado fundar un museo y dar a luz a sus estudios en numerosos libros, entre los que se cuentan 5 tomos con las biografías de los más importantes caciques de Argentina y Chile. Un muchacho muy astuto, dentro de la familia propia, no descollaba. Se hizo un comerciante. Usted sabe, el comercio
ilegal entre Argentina y Chile, o Chile y Argentina, es un tema que recién se está enfocando. Y él era uno de los que se ha hecho comerciante. La Pampa y la Patagonia Norte eran terrenos privilegiados para la crianza de ganado, que junto a la sal determinaba la constitución del poder político territorial mapuche. Calfucura mantuvo un triángulo de influencia entre la isla de Choel, Carroé y Salinas Grandes. Estos puntos estratégicos le permitieron controlar la sal, las aguadas del desierto y los pastizales. Carué, zona de ritos, zona de encuentros, zona donde se hacían las rogativas. Donde tenía la invernada, porque era un lugar, como dice el nombre, Carahue, lugar verde. Salinas Grandes, el control de la sal. Y el último punto, quizás de su territorialidad, la isla de Choel, donde no solamente allí era, digamos, como un oasis en el tránsito de ganado, sino que se daban los negocios, las transacciones. Comienza un progresivo proceso de instalación de Juan Calfucura en la región pampeana, explícitamente en el lugar que denominamos Salinas Grandes, que son unas enormes salinas que están ubicadas prácticamente a la altura del límite entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, lo que sería actualmente el partido de Guaminí en provincia de Buenos Aires, y las localidades de Macachín y de Alpachiri, Estación Hidalgo en la provincia de La Pampa. Estación Hidalgo, que se nos había indicado como sitio exacto del tolderío de Calfucura, estaba completamente bajo el agua y aislada por las lluvias que habían afectado a la provincia de Buenos Aires ese mes de abril de 2003. A 20 minutos de camino se encuentra la Laguna Salada, que dio su nombre a la Confederación de Calfucura. A pesar de ser un sitio histórico, es propiedad de la industria salinera Dos Anclas. El ingreso al recinto, que abarca varios kilómetros a la redonda, y que de otro modo puede ser divisado solo desde el aire, debe ser autorizado por la empresa. Según nos cuenta uno de los administradores, la región no ha variado nada en su fisonomía desde los tiempos de Calfucura, y que incluso los caldenes, árboles sagrados de los salineros, pertenecen a aquella época. En torno a este hermoso paraje, el rey de La Pampa emplazó la capital de su confederación, que llegó a agrupar a 13.000 personas. Digamos, Salinas Grandes está prácticamente ubicada sobre lo que tradicionalmente se llamó el Camino de los Chilenos, que es una gran rastrillada muy activa durante el siglo XIX que vinculaba la frontera vieja de Buenos Aires, que está ubicada al norte del río Salado de la provincia de Buenos Aires, con las fronteras chilenas, es decir, las fronteras que estaban ubicadas del otro lado de la cordillera. Las Salinas Grandes eran, desde la época más antigua de los españoles, formaban tropas colosales de carretas desde Buenos Aires, muy custodiadas por soldados, para venir a buscar sal a la Pampa Central. A Rosas le convenía tener una persona que controlara eso. Si no hubiera tenido que invertir una gran suma de dinero en instalar una guarnición militar y sostenerla, y eso hubiera estado lejos, diríamos, de la línea de frontera que él mantenía. Entonces lo que hace es llega a un acuerdo con Calfucura, lo instala ahí, a cambio de que Calfucura le controle ese área. La presencia de Calfucura y sus aliados en Argentina desplazó en importancia a los demás grupos indígenas, transformando a este desconocido cacique en el señor de La Pampa. El gobierno federalista de Rosas pactará con la Confederación de Salinas Grandes para contener los ataques de parcialidades enemigas y de las rebeliones unitarias. Ha quedado constancia de que él hacía participar aliados suyos de Chile o de otras regiones, los hacía instalarse junto a él un tiempo y los incluía en su lista de individuos para ser racionados. Era una manera de redistribuir, diríamos, parte de la riqueza que él obtenía como aliado de Rosas. En ese momento se da la relación del mundo indígena y del Estado-Nación a partir de, por un lado, la figura de Calfucura y caudillo dentro del mundo indígena, por otro lado, la figura de Juan Manuel de Rosas, caudillo del federalismo bonaerense. Lo deja instalarse en Salinas Grandes precisamente porque es funcional, diríamos, a un modelo que tenía Rosas, en el cual era necesario que alguien controlara esa zona. Que si ustedes recuerdan el mapa, esa zona, diríamos, una especie de terminal del sistema de rastrilladas.
Desde ahí se podía controlar todo el parte del tráfico de personas y bienes entre la cordillera y la llanura herbácea. Rosas necesitaba reconocerle y que estuviera ese estado dentro de otro estado, que era el estado de Calfulcurá, porque también era un freno, ¿no es cierto?, para sus adversarios políticos, que eran los unitarios, que a la vez tenían alianza con las poblaciones indias del sur de Córdoba y La Pampa, los ranqueles o ranculches. Siguió recibiendo raciones en tanto y en cuanto mantenía relaciones pacíficas con Rosas o con los gobiernos nacionales que siguieron. También Calfulcurá necesitaba de estos pactos que hacía con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque se convertían en bienes a través de las partidas que estaban pactadas y a partir también de los premios o rescates que otorgaba el Estado a través de esos pactos, que a él le significaban subsistencia y acrecentaban su poder porque eran inmediatamente repartidos entre todos los loncos, digamos, de inferior jerarquía o como aparece en los documentos capitanejos. El gobierno argentino nunca recibió título, recibió raciones y sueldos, pero no para que se mantuviera quieto. Llegaba hierba, azúcar, lo que se denominaba vicios, ropa, ocasionalmente artículos suntuarios. Según la jerarquía, diríamos, del individuo, se le podían entregar uniformes o ropas de lujo, objetos de plata. Durante el periodo de Calfucura se vivirá una calma relativa en la vida fronteriza, una vida que en sus inicios estuvo caracterizada por el uso indiscriminado de la violencia entre los grupos de poder de La Pampa. Y en cambio Calfucura logra consolidar una situación donde el nivel de violencia disminuye y eso crea las condiciones que a él le permiten generar esta red de alianzas y controlar de una manera mucho más adecuada el tránsito de personas y de bienes. Creo, estoy convencida de eso, que el malón no solamente era un recupero económico, sino que fundamentalmente era una herramienta de presión política para lograr que los pactos se cumplieran. Podía utilizar la violencia. A través de su red de alianzas él podía convocar ejércitos muy numerosos y llegado el caso podía lanzarlos en objetivos específicos contra una u otra ciudad, usar todo su poder para castigar a los que atacaban a su grupo. Entonces el uso de la violencia ya es un uso controlado, es un uso más específico y solamente se utiliza la violencia cuando es necesario hacerlo. Caracterizado como un gran líder, la capacidad de Calfucura estuvo en su manejo de las relaciones diplomáticas. Varios autores y crónicas de la época consignan la correspondencia del cacique y su peculiar modo de obtener información, ya sea a través de la brujería o por medios más sofisticados. Desde su vestimenta, sus armas y todo lo demás, participaban en política, se carteaban con el obispo de Buenos Aires. Calfucurá, usted vio la correspondencia con el obispo Aneiro de Buenos Aires. Manejaban los diarios de Buenos Aires y lo mismo de Chile. Se carteaba, se comunicaba con el obispo de Buenos Aires y política que van a seguir después sus hijos, ¿no es cierto?, que van a tener buenas relaciones con los salesianos. No por algo, ¿no es cierto?, un descendiente de él es Seferino Namuncurá, que es beato. Recibía diarios en sus instalaciones, recibía permanentemente contactos y noticias que provenían del área de las sociedades fronterizas, de manera tal que era una persona que estaba en estrecho contacto y en perfecto conocimiento de todos los acontecimientos que ocurrían en la vida nacional. Además de usar la riqueza, el poder militar le añadió esta capacidad de manejar lo superestructural. Digamos que sus fuentes de poder eran múltiples y él las iba combinando de una y otra manera según las circunstancias. Dicen que tenía una piedra negra con la cual tenía conversación. Se decía entonces que aparecía esta piedra mágica, la piedra que forma parte también del nombre del cacique, ¿no es cierto? Calfucura quiere decir piedra azul. Una piedra mágica, una piedra que tenía poderes que lo capacitaban para conocer los designios
de la divinidad antes de que se produjeran, que ponían a las divinidades a su servicio y favorecían sus acciones de gobierno. Tenía la capacidad de predecir el futuro y hay algunas versiones que dicen que él podía usar esa piedra también para matar a sus enemigos. Un personajecito de piedra. Entonces Calfúcura había encontrado este personaje y lo manejaba por brujería de algún modo. Lo podía enviar. Y iba, y daba su golpe, su malón, y volvía con la boca ensangrentada. Mientras tanto tenía que alimentarlo con plata. Era brujo, y se daba por brujo, y decía que Dios le hablaba en sueño, tal y tal cosa. Esto continuamente. Hay gente indígenas contemporáneos que hablan de un charrufe. Lo describen como charrufe, que es un objeto, también es un aerolito, ¿no? El cherrufe o chegurfue, ¿no? La etimología es difícil, pero quizá es algo como el exterminador. Los toldos de Calfucura fueron visitados por aventureros como Auriel Antoine, el autoproclamado rey de la Araucanía y Patagonia, cronistas como Estanislao Ceballos y uno de los caciques más importantes del lado chileno, José Santos Quilapán, quien fue enviado por su padre Manguín para instruirse en las artes de la diplomacia y la guerra. El ganado es la motivación. Ahora, lo otro es real, la fascinación del Huaytuf Mapú, la tierra del otro lado. Era una tierra a la que se enviaban personas jóvenes para adquirir, ¿no es cierto?, experiencia en el contacto interétnico, en el manejo de las relaciones diplomáticas entre distintos grupos indígenas, para adquirir contactos en los grupos instalados en la Pampa, para ir conociendo el terreno, sus costumbres, la gente, la manera de operar y de manejarse en él, etc. Finalizada la dictadura de Juan Manuel de Rosas en 1852, el cacique general Calfucura levantará su confederación contra el gobierno de Buenos Aires, atacando Bahía Blanca y todo el sur de la provincia. De ahí en adelante, la guerra en la Pampa sería permanente, al igual como ocurriría al otro lado de la cordillera. Era fácil de matar. Tenía bastante manos de asesino cuando hacía falta. Podía enviar sus mensajeros solicitando ayuda y la gente tenía que decidir si aceptaba o no. Y una vez que aceptaban tenían que ponerse en marcha y presentarse. Un rasgo también de Calfucura es que se hizo muy justiciero. Quiere decir, no solamente se defendía, sino también defendía a las otras tribus araucanos. Nuevamente, en 1872, la Pampa se levantará en una gran sublevación que atacará la frontera de Buenos Aires y será liderada por Calfucura. Este será el último malón del señor de la Pampa, pues será derrotado en las inmediaciones de San Carlos, actual ciudad de Bolívar. 5.000 indios tendidos en línea, frente a las líneas de los que venían con fusiles. Y así le rompieron en un lado, en otro lado las filas, y entonces hizo recular a sus indios, pero llevándose un botín tremendo. Después del combate de San Carlos aparentemente queda muy mal, porque ha sido derrotado, mal derrotado, y al poco tiempo muere, ¿no? Dicen algunos, porque ha perdido la batalla de San Carlos de Bolívar el año 1872, murió de tristeza, nada de eso. Aparentemente fue enterrado porque él estaba en su tierra, en su malal, con los ritos indígenas. Murió el año 75, enfermo. Así como se da el caso de otros jefes indígenas, estoy pensando, por ejemplo, en algunos jefes indígenas, incluso ranqueles, que cuando se da, digamos, la expansión de la conquista del desierto, sus tumbas van a ser profanadas y sus restos llevados como trofeos, ¿no? A su muerte, Calfucura fue sucedido por Namuncura,
no el hermano del que hablábamos al principio, sino uno de sus hijos. Y Namuncura es el que lleva adelante el liderazgo del grupo de Salinas Grandes, del grupo de los salineros, la gente del Calfucura originariamente, hasta que ese grupo perdió su autonomía durante las campañas finales de ocupación del territorio en 1880. Su hijo Manuel Namuncurá luchará por algún tiempo contra el ejército argentino, pero firmará la rendición en 1883, luego de la segunda campaña del desierto, guerra de exterminio definitiva contra los pueblos originarios, encabezada por el general Julio Argentino Roca. Así, el núcleo familiar de la dinastía de los Piedra fue dispersado para siempre, y con ellos la historia de Calfucura. Dejamos la pampa bonaerense y retomamos nuestro camino hacia el poniente, al otro lado de la cordillera, donde otra historia nos espera. La historia del último toqui del siglo XIX de la Araucanía, el cacique José Santos Quilapán.